Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Pacheco, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y hoy día vamos a ver dos temas de la electrónica, que son configuraciones básicas de amplificadores BJT de una etapa y el transistor como interruptor en corte y saturación. Bueno, en este primer tema se estudiarán el las configuraciones básicas, el cual están diseñadas en tres partes, que son el amplificador de emisor común, el amplificador de base común y el amplificador de colector común. Bueno, en el amplificador de emisor común o emisor común también, el BJT está polarizado con una fuente de corriente constante que se supone que tiene una elevada resistencia de salida, un condensador que es obviamente necesario para que pueda funcionar como con esta configuración, ¿no? Se conecta al emisor a tierra. Dice, y se supone que la capacitancia es suficientemente grande, de modo que su reactancia es tan pequeña que es despreciable a todas las frecuencias de interés de señal. Por lo tanto, el condensador en efecto pone en cortocircuito al emisor a tierra en lo que respecta a señales, de modo correspondiente. Esta establece una señal a tierra en el emisor y la corriente de señal circula por el condensador a tierra, derivando la resistencia de salida a la fuente de corriente. El condensador, por lo tanto, recibe el nombre de condensador de derivación. Bueno, en la figura observamos un amplificador de emisor común que se encuentra conectado con su respectivo condensador, sus voltajes de entrada, las resistencias, el voltaje del colector. Está gráficamente un amplificador de emisor común. Amplificador de emisor común con una resistencia en el emisor. Se incluye una resistencia en la trayectoria de señal entre el emisor y tierra. Esto puede llevar cambios importantes a las características del amplificador. Por lo tanto, el resistor puede ser utilizado por el diseñador como eficiente herramienta para el diseño de personalizar las características del amplificador y ajustarlo a las necesidades del diseño. Se pueden realizar análisis del circuito si se sustituye un BJT con uno de sus modelos a pequeña señal, a cuánto se puede usar cualquiera de los modelos de las figuras que se hayan estudiado anteriormente. Más conveniente en esta aplicación son los modelos T, que son más aplicables en este tema de la resistencia de emisor y de emisor común. La regla de reflexión de resistencia. El factor beta más 1 aparece porque la corriente de base es 1 sobre beta más 1 veces que la corriente del emisor. La expresión RI de entrada considerablemente. De hecho, el valor de la resistencia de entrada aumenta en la relación. El amplificador de base común. Se ilustra una figura, un circuito básico con BJT de base común. Ahí la base está conectada a tierra. La señal de entrada está acoplada entre el emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento. La señal de salida se toma del colector como antes del transistor. Está polarizado con una fuente corriente constante cuya resistencia de salida se supone que es muy alta con la base. Ya esto de aquí se le conoce como potencia de tierra en el terminal común entre los puertos de entrada y salida. El circuito recibe el nombre común o amplificador con base a tierra. Bueno, debido a que la señal de entrada se aplica al emisor, es muy conveniente usar uno de los dos modelos T para el BJT. Al sustituirlo el BJT con el modelo
Entonces resulta un modelo equivalente de amplificador. Bueno, por último, nótese cómo el colector está a la tierra de señal y sirve como terminal común entre los puertos de entrada y de salida del amplificador. El circuito recibe el nombre de amplificador con colector a tierra. Bueno, en el segundo tema, que es el transistor como interruptor, corte y saturación. Una vez estudiado el modelo activo de operación del transistor, estamos listos para comprender el cuadro si consideramos que ocurre con el transistor cuando el transistor sale de la región activa. En un extremo el transistor entra en la región de corte, mientras que el otro extremo entra a la región de saturación. Estos dos modos extremos de operación son muy útiles si el transistor ha de usarse como interruptor, tal como en los circuitos lógicos digitales. La región de corte. Para ayudarnos a introducir el corte y saturación, consideremos el sencillo circuito que se muestra en la figura, que está alimentado con una fuente de voltaje inicial de entrada. Deseamos analizar este circuito para diferentes valores del voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es menor de unos 0.5 voltios, la unión entre el emisor y la base conducirá una corriente insignificante. De hecho, esta unión puede considerarse polarizada inversamente, como la unión entre el colector y la base también está polarizada inversamente, el voltaje CC es positivo. El dispositivo estará en modo de corte. Se deduce que la corriente de la base es igual a 0, la intensidad del emisor es igual a 0, la intensidad del colector es igual a 0 y el voltaje del colector es igual al voltaje del CC. Bueno, la región activa. Para activar el transistor tenemos que aumentar el voltaje de entrada arriba de 0.5 voltios. De hecho, para que circulen corrientes aparecibles del voltaje de base emisor debe ser unos 0.7 voltios y el voltaje de entrada debe ser más alto para un voltaje de entrada mayor que 0.7 voltios. Entonces tenemos la fórmula que es la corriente de la base es igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de la base. Región de saturación. La saturación ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que puede soportar, mientras se mantiene la operación en modo activo. Para que circule para el circuito, dice, la máxima corriente en el colector puede tomar sin que el transistor salga del modo activo. Se puede evaluar y hacer que el voltaje colector base sea igual a 0, lo que resulta en la intensidad del colector es igual al voltaje CC menos el voltaje de la base sobre la resistencia del colector. Esto requiere una igualdad entre el voltaje CC menos 0.7 sobre R sobre la resistencia del colector. Modelo para el BJT saturado. De nuestro análisis anterior obtenemos un modelo sencillo para la operación de un transistor en el modo de saturación, como se muestra en la figura, normalmente usando el modelo implícitamente en el análisis de un circuito dado. Para calcular aproximados podemos considerar que el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor está saturado, son 0 y usamos el cortocircuito de 3 terminales que se ilustran en la figura, modelando un transistor saturado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y nos vemos en otro video.